Chicos, buenos días. Les habla su profesora Sandra Judy del área de sociales, 3 nuevo jornada mañana y sábados y domingos. En esta ocasión tenemos como tema los imperios después de Roma, ¿sí? De la caída de Roma. Carolingio y árabe, gráfico, geográfico, cultural y político. Vamos a ver en esta parte solamente el imperio carolingio, ¿sí? La próxima clase, se puede decir, la próxima sesión, veremos el imperio árabe. Entonces, para tenerlo presente. Es importante reconocer que el imperio, como tal carolingio, tiene sus inicios, básicamente, dentro de esa estructura. Sus inicios están dentro de ese proceso de Carlomagno, el cual produjo un verdadero renacimiento de la época. Tener presente también para nuestra actividad que los elementos procedentes del cristianismo, del mundo bárbaro y de la cultura grecorromana hizo que de alguna manera, digámoslo así, podría dar origen a una nueva cultura que es la de nosotros, la occidental. Ahora, esa cultura que hemos, digamos, de alguna manera adquirido de parte de los católicos, las costumbres, las culturas, viene de la época pasada, ¿sí? Uno de los más grandes, digámoslo así, imperios de los reinos fueron de los germanos, fue el reino franco. Ténganlo presente para su actividad, actividad que ya ahorita se las voy a explicar. El reino franco fue unificado por Clodoveo. Clodoveo, pues, básicamente se inició del reinado de la dinastía merovingia. ¿Qué quiere decir esto? Que todo iba en una dinastía por familia. Se heredaba, era solamente los reinos por medio de emperadores, pero a nivel familiar. Es decir, que el abuelo le heredaba al hijo y así sucesivamente. Entonces, al morir Clodoveo, en el año 511, el reino se dividió en 4. Entonces, tengamos eso claro. Primero, en Neustria al oeste en Francia, Australia al este, Borgoña en el centro y Sur en Aquitania, en el sudoeste. Es, pues, que lo tengamos claro y presente, es que todos esos reinos pelearon entre ellos, discutieron, se enfrentaron de alguna manera para, digamos, conquistar territorios. Y también hay un lugar donde se le llamaba, y es importante resaltar, los reyes holgazanes. ¿Qué significa esto? Tenían, digámoslo así, mayordomos, pero no mayordomos de los que llevan las llaves, los que sirven la comida, sino eran personas muy cercanas al rey. De hecho, también tenían ciertos privilegios que no lo tenían los demás. Entonces, esos mayordomos como tal hacían que ese palacio existiera, de alguna manera brillara, pero en el sentido de él daba consejos, ayudaba al rey en el proceso de atacar a los demás pueblos, imperios y demás. Él era el que daba los consejos, las órdenes, básicamente era el que dirigía de una forma tapada, se puede decir, el reino, porque el rey a su vez era como dirigente en el sentido de gobernar, el emperador, pero siempre lo que se terminaba haciendo era lo que decía el mayordomo. Pero ese mayordomo, les hago la aclaración, no es una persona como la comúnmente conocemos, sino era una persona muy allegada al rey que tenía ciertos privilegios y mandos, ¿sí? Dentro de ese palacio, dentro de esos castillos que se encontraban en la antigüedad. Es importante reconocer que ese título como tal de esos nobles, de la decadencia, de los que se convirtieron en defensores del poder y todo, también se le dio a los mayordomos. Es importante también que tengan claro, dentro de esta guía encontramos algo que se llama de dónde viene la palabra carolingio. Entonces aparece el rey Carlomagno. Eso fue en 768. Aparece este señor muy, muy privilegiado porque tenía muchos súbditos a su cargo, muchos imperios, mucho lugar de terreno. Entonces, digámoslo así, en 768, Pipino dividió su reino. ¿Qué quiere decir esto? Pipino tenía que dividir su reino en sus dos hijos que tenían por nombre Carlos y Carlomán.
Entonces, digámoslo así, a 3 años después, este último murió. ¿Quién heredó? ¿Quién heredó el reino? Entonces quedó Carlos como heredero, porque Carlomán murió. Ahora, ¿qué sucede después? El nuevo rey, que es Franco, de alguna manera fue conocido como Carlomagno, que significa Carlos el Grande. Entonces, cuando sucede este episodio de que muere su hermano en una guerra entre hermanos y todo, también habían luchas de territorios y cosas. Dentro de ese proceso, Carlos el Grande, o Carlomagno, significa, fue uno de los más grandes monarcas de mayor prestigio de la Europa medieval. Entonces, cuando pasa esto, se levanta algo muy importante que se llama el renacimiento del Imperio Romano. Y es ahí donde empieza todo el proceso paralelo con Carlomagno o Carlos el Grande, con el proceso de la administración territorial, con el proceso de cómo se levantó el imperio de Carlolingio. Esto básicamente se unió profundamente o se sintió básicamente con la religión. ¿La religión qué es? Dentro de este proceso es algo muy, muy, muy especial para los emperadores romanos, que de alguna manera querían demostrarle al mundo que a través de sus enseñanzas religiosas se podía cambiar las leyes, se podían cambiar las culturas, las costumbres, y todo esto lo hacía a través de sus nuevos escritos, sus nuevas reglas dentro de esos hombres que aparentemente se declaraban libres. Ahora, Carlomagno, como otros reyes germanos, tenía muchos dominios. ¿Cuáles dominios tenía? Tenía dominios campestres, tenía dominios de Aquisgrán, tenía dominios de terrenos, tenía muchos sirvientes, personas a su cargo. Fue un imperio bastante funcional en el proceso de que se ayudaban en las tareas, se ayudaban en los cancilleres, tenían también un ejemplo de organización administrativa, que eran los cancilleres, el secretario, el que se encargaba del servicio del personal, de los gobernantes, porque a su vez era un reino muy bien organizado políticamente y económicamente y a la parte social. Era muy organizado, le llamaban el Grande porque siempre ganaba batallas, siempre triunfaba, sus leyes eran las que predominaban, hacía cumplir las leyes directamente como gobernador. Es necesario entender que dentro de ese proceso digámoslo así, del imperio de Carolingio, existían varios elementos a nivel políticos, existían esta parte de los nobles. Quiero mostrarles acá algo importante. Es necesario que sepamos que cuando existe un emperador, ¿sí? Existe algo que se llama, él nombra a Umici Dominici. ¿Qué quiere decir? Él nombra directamente como a sus caballeros para que les dar un nombre, un título, para que ellos puedan ir en nombre de él a enfrentar las batallas. Ahora, cuando él nombra Micio Dominici, ¿qué quiere decir? Esos caballeros o esos mayordomos con privilegios, ellos son los que controlan directamente ¿qué? Controlan a los nobles y a los obispos, la parte religiosa. Quiero que entendamos también que estos que están acá, que son los caballeros o digamos los mayordomos o las personas muy cercanas al emperador o al rey, deben fidelidad total fidelidad, compromiso y responsabilidad con las decisiones que toman porque son el título, la representación del emperador o rey. Ahora, le deben total fidelidad, es decir, no había pie para cometer ningún tipo de cosas tapadas por ahí, ni clavarle el puñal por la espalda, como generalmente suele pasar cuando tienen el poder en sus manos. Ahora, la fidelidad no solamente tenía que ser de los nobles hacia las personas que llevaban la razón del emperador, sino de los nobles directamente con el emperador mismo. ¿Por qué? Porque existían penas de muerte, existían castigos si eso se incumplía. Ahora existían los vasallos, que también ellos tenían sus privilegios, pero a su vez también los vasallos dirigían a los siervos y también a las personas que son libres. Cuando hablamos de siervos se entiende como servidumbre en el sentido también de esclavos, esclavitud. Ahora,
Es necesario entender también que dentro de este proceso encontramos esas escuelas que se levantaron también de la época medieval, que se enfocaron en la religión, que se levantaron las escuelas palatinas o catedralicias. ¿Qué significa esto? En esas escuelas impartían una educación de nobleza, ¿sí? De las labores del gobierno. No es como comúnmente ustedes ahorita están estudiando sociales, español, religión y demás. No, habían unas escuelas donde les enseñaban a las personas a ser nobles, a ser educadas, a ser caballeros, o sea, para todo tenía un principio de ser y tenían que estudiar para hacer eso. Ahora, habían unas escuelas que se le llaman las escuelas conventuales. Esas escuelas dentro de ese proceso del imperio carolingio, ¿qué quiere decir? Era donde se estudiaba el clero. ¿Qué es el clero? La parte religiosa también, la ética, también de la retórica. Habían 7 artes liberales, que son el trivium, la gramática, la dialéctica, la retórica, la aritmética, cuadrivium, música, astronomía y geometría. Ahora, todas estas 7 artes las enseñaban en las escuelas conventuales. No todas las personas que estaban estudiando para ser nobles o para tener una cierta altura o estatus estudiaban todas estas partes. Era necesario, sí, en saberlas, pero se dedicaban o se especializaban en la que les correspondía. Obviamente tenía que saber de todo un poco, ¿no? Pero básicamente se enfocaban en su rasgo de profesión como un futuro, como decir ahorita cada uno quiere ser doctor, entonces entra a estudiar medicina, quieren ser docente, entran a estudiar una licenciatura, quieren ser jefe de enfermería, entran a estudiar enfermería, jefe en alguna universidad. Entonces todo esto hace proceso, aquí damos cuenta de esas artes, que antes se les llamaba artes, ahora se les llama materias, y básicamente es lo mismo, pero están con otras palabras. Aparecen otras que son las escuelas parroquiales. ¿Qué significa? Se impartía educación al pueblo, es decir, era la escuela pública. ¿Sí? En esas escuelas se podría decir que se enseñaban todo el arte de la obediencia, el soportar con resignación su condición de explotado. Es decir, decirle al campesino o al esclavo, usted le tocó vivir esa vida, usted nació pobre, quédese pobre, entonces le tocó estudiar aquí lo que le da el gobierno y ya. Entonces, es necesario cambiar de mentalidad porque vivimos todavía siglo XXI y estamos pensando como esto. Eso se lograba a través de la religión, todo está enfocado en la religión. Entonces es para tener esto claro y presente. Es importante que leamos toda nuestra guía completamente. Aparte de todo, acá aparece pues todo el resumen general de lo que es la organización territorial, aparecen los mapas, la ubicación. En las primeras guías les hacía como tarea de actividad los mapas, pero a veces se nos complicaba un poco porque hacían otros mapas diferentes, de hidrografías, de cosas que ya se los había hecho en otra guía, en otro video, pero es necesario pues tener esto más claro, ¿no? Entonces por eso aquí está cómo se llegaba al poder, qué era el castillo, por qué los hijos de Pipino estuvieron ahí, por qué se enfrentó un hermano con el otro, por qué quién ganó, quién murió, de qué murió. Bueno, son varias cosas que ojalá estudiaran en la historia, es bastante edificante y educativa. Entonces, es necesario que leamos la guía en su totalidad. Está extensa por el motivo de que es un tema bastante largo, se puede decir. Por eso este puntico que dice árabe acá queda para la próxima clase. Entonces lo que vemos acá en esta clase es solamente enfocado al imperio carolingio. Tengamos presente que para esta clase solamente tenemos guía, que es esta, y nuestra actividad. Para esta semana no hay tarea, entonces aquí se hace una recomendación especial, escribir la parte de aquí arriba en el cuaderno, que son los desempeños, la frase y comentarla, y hay 2 puntos de tarea. Hacer un friso bien completo con el contenido de la guía de fundamentación teórica, se recomienda pues que se haga con 10 páginas de cuaderno o fichas bibliográficas, se hace la recomendación acá. Y segundo, ver el video y hacer un mapa conceptual. ¿Cuál video? El que dejo este link. Y por favor, si no tienen el video se les aparece complicado, entonces hacemos el reemplazo del video, lo que está aquí abajo, que son 7 ideas principales sacadas de la guía.
Chicos, eso es todo. Esa es su actividad de la clase de hoy y su guía. Solamente estas dos porque tarea no tenemos, para que no les quede tan